A Dios gracias, pues hoy se da iniciado el proyecto de pozo mecánico aquí en Chicabaracán, ¿verdad? En el cual hoy a dar el banderazo de inicio, pues igualmente nosotros como comunidad, ¿verdad? Estamos muy contentos y agradecidos porque nos hayan tomado en cuenta en este proyecto, ya que acá pues muchas familias no cuentan con el vital líquido para que los niños pues tuvieran oportunidad de tomar agua limpia y tener a la salud, digamos, ¿verdad? Porque a base del agua pues sabemos que también los niños para darle una buena salud. La ropa a lavar, las señoras caminan bastante, ¿va? Y también teniendo también con sus hijos, con sus bebés, entonces ya los niños también corren peligro a que pase algo ahí por las veredas y todo eso, entonces ya con este proyecto ya viene a beneficiar, nos viene a cambiar un tipo de vida que es más alegre para las familias, ¿va? En el cual nosotros pues estamos muy contentos con eso. Es importante porque amanece que a lavar la mano y que lavar mis tamales, a hacer café y todo es el primer lugar, ¿verdad? Sí. ¿Durante muchos años esperaban esto? Muchos años, pero como hay gente, dice, ¿verdad?, que están haciendo pozos mecánicos, pero que no hemos visto nosotros, porque sí, pues como le digo, tenemos nosotros unos chorros que tenemos nosotros de agua de la montaña, digamos, ¿sí? Y cargamos materiales para allá y salimos temprano, salimos a las 3 de la mañana para ir, y no como aquí, salimos a las 6 y a las 7 estamos aquí, sí, está cerca. Ese es el ventaja que tiene eso, ¿verdad? ¿Sí? Es un proyecto de gran beneficio para nosotros en esta comunidad de Chicabaracán primero. Ya que precisamente que actualmente contamos con agua, pero ya en las futuras generaciones, ¿verdad? Yo creo que toda la población se está generando más, entonces es por eso que estamos solicitando este proyecto, ¿no? Para los beneficios, para los niños de un futuro.